Nada, el esfuerzo es por una razón. Hoy aquí estamos poquitos, pero esto llega a mucha gente. Hay una cosa que estamos aprendiendo en la parroquia y es que pues hay cosas que a lo mejor las presenciamos en directo 20, 25 personas, pero luego fácilmente se multiplica por 10 o por 15 y con el paso del tiempo sigue. Y yo también tengo que ir acostumbrándome a que de vez en cuando hay personas que te dicen, oye, muchas gracias por la formación aquella que ofrecisteis de Pedro Panizo. Madre mía, digo, pero si eso hace meses de aquello, ¿no? Bueno, con todo y con eso, los que van a vernos más tarde, pues se van a perder el directo, que esto tiene muchos matices. Yo lo primero que quisiera es darle las gracias a Javier y a Belén por ofrecernos hoy esta mañana y sobre todo por compartir con nosotros su intimidad, porque no nos van a hablar solo de una vivencia, de algo, de una experiencia concreta, no nos van a hablar de una ciudad, no nos van a hablar de una cuestión social, sino que nos van a hablar de cómo ellos han vivido, han sentido y sobre todo cómo han leído desde la fe. Bueno, simplemente os pongo en contexto. Tenemos una amiga que es hija de la caridad, una persona muy comprometida en lo social, una maravilla. Son Magdalena. Hace unos años ella me llama y me dice que hace falta echar una mano en Melilla con los emigrantes, sobre todo en el CETI, particularmente en el mes de agosto, porque es el tiempo en el que las ONGs tienen que dar vacaciones a sus contratados y hay menos atención. Bueno, un CETI es un centro de estancia temporal de inmigrantes. Es un lugar que depende no del Ministerio de Interior, sino del Ministerio de Asuntos Sociales. Del Ministerio de Interior dependen los CIES. Los CIES no son lo mismo que los CETIs. Los CIES son Centro de Internamiento de Extranjeros, no un centro de estancia temporal. Para que lo puedas entender. Si tú y yo mañana entráramos de forma irregular en, qué sé yo, en un país en el que puedas imaginar, en Chile, en Argentina, en cualquiera, lo primero que harían es llevarnos a un CETI, a un lugar donde tengamos una primera acogida, una primera atención y donde nosotros podamos tramitar nuestra situación jurídica. Podemos presentar una solicitud de asilo y nos la pueden conceder. Bueno, entre tanto, hay un centro que lo que procura es que haya una primera acogida de carácter humanitario para todas estas personas. Otras situaciones, personas que están en situación irregular de forma más perenne, que han pedido, por ejemplo, un asilo, que nos lo han concedido y que van a ser deportadas. Ese es, digamos, el escenario que contempla la legislación. Pues estas personas están retenidas en un CIE, así que son dos cuestiones distintas. Bueno, pues Sor Magdalena nos dice que en el CETI hace falta porque además hay muchos niños. Y en el 2016 fuimos por primera vez. Con un grupo de jóvenes de dentro de la actividad familiar y el objeto fue sobre todo conocer. Sí. Fue sobre todo conocer. Y así lo hicimos. Tuvimos una experiencia muy bonita, comprender cómo es el paso del Mediterráneo, cómo es una valla que separa dos fronteras, el trabajo que se hace en Nador, al otro lado de la valla. Y después volvimos en el año 19, fue. En el año 19 con otro grupo de jóvenes para trabajar explícitamente en el CETI. Este verano hemos vuelto a tener la suerte de poder ir allí, un grupo de 22 jóvenes. Nos encontramos un CETI totalmente distinto al que nosotros habíamos conocido. Ya no había niños. Ellos nos contarán ahora todas estas circunstancias. Y en todas esas experiencias, la verdad es que hemos podido comprender mejor nuestra fe, qué significa el samaritanismo, por qué hay que dejar una puerta abierta en la cena de la Agadá como símbolo de acogida, hasta qué punto la hospitalidad es un elemento irrenunciable de nuestra fe. Y de todos estos elementos y de todo lo que nos impactó entonces, nos van a hablar hoy Javier y Belén. Yo en principio os pido solamente una primera introducción que con bueno, el recuerdo que tú tienes de Melilla. La primera imagen que a ti te viene cuando dicen en Melilla. También que nos expliquéis qué hicimos allí. Llegamos, cómo fue nuestro viaje, en qué consistió, qué hacíamos un día convencional trabajando en Melilla y que ellos puedan también entender un poco mejor cuál fue vuestra experiencia y vuestro trabajo.
Bueno, pues hola a todos, encantado de estar aquí, muchas gracias por venir. Como bien ha dicho Josema, Belén, Javi, catecúmeno y catequista. Y bueno, pues el itinerario que seguimos este agosto fue el siguiente. Nosotros partimos de Madrid un 11 de agosto, creo que fue, y nuestro primer objetivo era llegar a Tarifa. ¿Al qué? ¿Cómo me pongo? Ah, vale, ¿así? Vale, más cerca. Vale. Nuestro primer objetivo era llegar a Tarifa. Nosotros tuvimos 4 lugares, teníamos como 4 destinos marcados. Teníamos el cementerio de las Pateras en Tarifa, el Centro Contigo en la línea de la Concepción, Nador en Marruecos y el CETI en Melilla. Entonces nuestra primera parada fue esa, pues para allí que fuimos. Y tuvimos un rato de reflexión ese día en el cementerio. Bueno, por si alguien no lo conoce, es un cementerio en Tarifa. Y allí los ayuntamientos de la zona financiaron una fosa común en la que enterrar los cuerpos de los inmigrantes que se encontraban sin vida en la costa. Y bueno, pues fuimos para allí, estuvimos un mediodía, algo así, sí, en un momento de reflexión y de silencio, viendo pues todo lo que había allí, que la verdad que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque ves todos los sepulcros con nombres, fechas, estas personas te recuerdan, y luego ves una serie de tumbas que no tienen nada, algunas que ni tienen nombre, y no sé, a mí eso fue lo primero que me impactó un poco, ¿no? Como esta persona no es distinta a esta otra que está aquí enterrada, pero sin embargo no se sabe nada de ella. Y luego, bueno, pues fuimos esa misma tarde al Centro Contigo, que es un centro que llevan las Hijas de la Caridad. Más alto, vale. Es un centro que llevan las Hijas de la Caridad y allí pues sobre todo hay gente que ha venido, pues bueno, nosotros nos encontramos sobre todo con gente que venía de Marruecos, que había venido pues de distintas formas. Y lo que intentan allí es como regularizar su situación, por así decirlo. Están allí hasta que consiguen, pues, o aprenden un oficio, o consiguen un trabajo, o mientras estudian. Y, y bueno, pues estuvimos allí una noche, la verdad, muy agradable con ellos. Nos prepararon una cena deliciosa de su tierra, marroquí, sí. Y bueno, la verdad que no sé si me estoy enrollando mucho. Ah, es verdad, vale. Y antes de todo eso fuimos a un sitio que se llama el Mirador de África, que es un sitio un poco elevado en la carretera, donde se puede ver todo el estrecho. Y allí tuvimos también un rato de oración para contemplar la inmensidad del mar y realmente lo poco que separa dos realidades totalmente distintas, que son 11 kilómetros sí, de estrecho. Y bueno, luego eso, en el Centro Contigo tuvimos la oportunidad de conocer los testimonios de muchos jóvenes que habían llegado allí, pues la verdad que algunos por obra de Dios, porque si no, no sé cómo han conseguido llegar. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y ya de ahí partimos al día siguiente a Málaga para embarcarnos hacia Melilla. Llegamos un día por la noche y al día siguiente fuimos a Marruecos, a Nador. Y bueno, pasamos un día allí en Nador, fuimos a la única parroquia que hay allí, que no me acuerdo cómo se llamaba, era la parroquia de Nador. Santa María Micaela, pues sí. Y un sitio muy bonito, la verdad, sorprendía, porque aquí estás acostumbrado a ver las parroquias, son algo muy, muy vívido, muy vistoso y tal. Y allí era como un sitio un poco oculto, como discreto, sí, que no saltase mucho a la vista. Y bueno, pasamos allí el día en Nador, también de reflexión, de un contacto un poco con una realidad bastante diferente. Y ya a partir de ahí, lo que hicimos el resto de días fue, bueno, nosotros estábamos en una parroquia en Melilla, durmiendo allí, y lo que hacíamos por las mañanas era íbamos al CETI, a lo que ha comentado Josema, a hacer actividades allí con los chicos que había, y por las tardes tomábamos un tiempo más de reflexión personal y en grupo acerca de todo lo que habíamos vivido en el día. Y yo creo que ese es el resumen así a grosso modo, de lo que hicimos esos días. Uy, que no me lo quiero cargar. Yo creo que por apuntar cosas que ha dicho Javi, yo creo que también fue muy bonito el tiempo en Nador porque conocimos al cura que lleva la parroquia, nos contó qué tal su realidad de allí, qué tal la realidad, sobre todo fuimos a Nador porque, para que os hagáis una idea,
Aquí está Melilla, Nador está nosotros cruzamos el paso a pie, que también es una experiencia bastante interesante, cruzar la frontera de España a Marruecos a pie, y luego ya nos subimos en unos taxis y fuimos a la parroquia. Y ahí tuvimos la posibilidad de conocer al cura que llevaba la parroquia. El anterior cura que estaba allí, creo que ya no le dejan entrar a Marruecos, de hecho. Y además conocimos a unas monjas que tienen ahí una comunidad y que acompañan a personas que están en el Monte Gurugú, que en el Monte Gurugú, que es muy importante dentro de la orografía de Marruecos y también que afecta mucho a la orografía española, bueno, más bien a todo el paso. Es un asentamiento irregular donde se calcula que puede haber como casi 5.000 personas esperando para cruzar en sus momentos más álgidos. También ha habido, y a lo mejor lo habéis visto en periódicos, ha habido incendios incluso del Monte Gurugú. Y bueno, las monjas acompañan a esas personas pues, que a lo mejor no tienen acceso a recursos sanitarios, acompañan a mujeres que a lo mejor están embarazadas, acompañan, pues realmente hacen una labor que puede decir mucho el Papa Francisco de acompañar desde las periferias y acompañar a las personas que más lo necesitan. Entonces también tuvimos la posibilidad de conocerlas a ellas, que yo recuerdo que la primera vez que fui a Melilla, pues fue muy impresionante pues conocerlas y que te iban contando pues cómo es un día a día suyo, que es levantarse muy pronto y estar acompañando y al servicio de todos. Y luego es muy bonito porque es una comunidad que a lo mejor hay unas cuantas monjas y sí que es cierto que aunque sean de diferentes confesiones o de diferentes carismas, sí que es cierto que se juntan mucho entre ellas y es muy bonito ver la comunidad que forman, porque al final yo creo que a veces en Madrid estas cosas se les da más importancia, pero allí la importancia no es su carisma o de dónde vienen, sino hacia dónde van. Y también fue muy bonito que de los últimos días en el CETI también pudimos conocer a las hijas de la caridad que están en Melilla, que ellas acompañan una realidad social diferente, porque en el CETI el perfil, para que os hagáis una idea, es más de ahora mismo de hombre subsahariano, que es un poco el de antes de 2015, que en 2015 vinieron muchas familias por el tema de Siria, y antes sobre todo la inmigración eran de hombres que venían a buscarse la vida en España para llevar recursos económicos a sus familias, y ahora ha vuelto un poco a ese perfil. De hecho, en el CETI solo había una mujer que hablaba francés y yo me intenté comunicar con ella con muy poco éxito recordando mi francés. Pero fue muy interesante las pocas conversaciones que teníamos, solo nos sentábamos. Y después, este es el perfil, pero son sobre todo personas subsaharianas. En cambio, las que acompañan a las hijas de la caridad son personas marroquíes, que es un perfil diferente. Se nota la zona del Magreb, o sea, si ves África tienes aquí el Magreb, que es toda la parte más musulmana, más de arriba, y luego tienes la parte del Sahel, que es toda esta parte más de lo que se puede denominar como más África negra. Entonces, pues se nota mucho también en costumbres y en todo. Y entonces también estuvimos conociendo a la labor de las hijas de la caridad en Melilla. José me ha dicho que qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en Melilla. Pues la verdad que es difícil una imagen, pero a mí me viene sobre todo... yo tengo como una imagen en la cabeza de una vez en el CETI, como de los chavales con... Bueno, los hombretones con sus sonrisas, porque... o sea, yo flipaba porque de todo lo que nos contaron, de todo el calvario que habían pasado para llegar allí, que nosotros lo que vemos por las noticias es que han saltado la valla y que han llegado a España, pero es que ellos igual llevan 3 años de viaje fuera de sus casas y pasando unas cosas, pero horribles. Entonces a mí la imagen que me caló sobre todo era como a pesar de eso, cómo tenían un espíritu tan vivo y unas ganas de vivir la vida y un entusiasmo, no sé, a mí es algo que me sorprendió muchísimo de cómo esta persona ha pasado por tanto y sigue teniendo tantas ganas y tanta vitalidad y tanta fuerza como para, no sé, pues yo la imagen que tengo es esa, de los chicos con su ilusión por seguir su camino. Yo la imagen que tengo, bueno, para empezar tengo mucha suerte porque pude vivir esto más como catecúmena hace unos años con Josema y después he tenido la suerte de vivirlo como catequista. Yo llevo 11 años con
con estos mocos de aquí. Le empecé cuando tenían 10 años y ahora van a cumplir 21. Y creo que ha sido una suerte poder acompañarles, y una cosa muy bonita que ni Josema ni yo habíamos vivido en el CETI, y habíamos ido ya 3 años, fue que nos invitaron el miércoles a las despedidas, que ellos cuando salen, la salida me pareció preciosa, y es que cuando van a pasar a Península, que van a lo mejor a otros centros en Península, es muy bonito porque los trabajadores sociales del centro les van llamando por su nombre y les van dando los papeles, y eso implica que pueden llegar ya a Península, y para ellos es pues un paso muy bonito. Ahora es cuando yo voy a llorar. Y es muy bonito porque además no solo van los que van a cruzar y los trabajadores sociales, que intentan ir todos los trabajadores sociales del centro, que yo creo que habla muchísimo de la calidad humana, sino que también van los propios compañeros del CETI, como símbolo de esperanza, yo creo. Y es muy bonito ver cómo les jalean, cómo se hacen fotos con ellos, y por suerte nos llevamos también con los trabajadores sociales, con toda la gente del centro, que nos invitaron a conocer esa experiencia. Y yo creo que fue una experiencia que luego todos, fue un miércoles diferente, porque luego a todos les pedía un poco más el cuerpo el silencio. Y después de imágenes de Melilla, yo este año me quedo con explosiones de alegría, las denominábamos Josema y yo. Y es de repente estar cenando y se ponían a cantar, a bailar, y de repente montaban una juerga. Y también en el CETI hubo un día que nos invitaron, hacen como una gincana, todos los trabajadores, pues también porque hay veces que les ponen muchas normas, y obviamente los trabajadores también quieren tener un vínculo con ellos, no es únicamente hago mi trabajo administrativo, sino que son personas. Entonces hacen como juegos y gincanas y todo esto, y hubo un momento que estaban todos como muy cortados haciendo la manualidad, todos en su sitio, como hablando poquito, y yo, qué discretitos estáis, nunca os pasa. Y de repente montaron una fiesta con los chicos del CETI, se pusieron todos a bailar, a cantar, y yo diciendo, nos van a echar del CETI. Y la verdad es que fue muy bonito, como yo creo que fue muy bonito, y ahí sí que estaba mucho Dios en esas explosiones de alegría, que pasábamos de ratos de reflexión muy profunda en la cual entraban y les surgieron muchas dudas, y ha sido muy bonito ver cómo les surgen esas dudas y cómo de repente se les iba totalmente la olla y se ponían a cantar y a bailar, y a mí me recuerda mucho, es lo que recuerdo mucho de Melilla, esas risas. Yo, de todos los sitios que visitamos, creo que el Centro Contigo de la Línea de la Concepción, porque al final creo que es algo que está al alcance, o sea, no hay que salir de la península para verlo, y creo que ya solo con llegar allí, por lo menos el shock que yo me llevé de todo lo que contaban esos chicos y de todas las vivencias que habían tenido, yo para mí, o sea, obviamente no digo que todo el resto no hiciese falta, todo lo del CETI, pero para mí ya solo eso, ya fue como, tengo mucho que digerir y mucho que procesar. Yo, si tuviese que decir un sitio que tendría que conocer todo el mundo, pues la labor que realizan las Hijas de la Caridad y las vivencias de estos chicos. Yo creo que La Valla. La Valla es una experiencia. Tuvimos un paseo, una de las tardes de reflexión, la dedicamos a andar viendo el recorrido de la Valla de Melilla. Y yo creo que es importante, porque también es parte de nuestro territorio y es parte de nosotros. Y es una realidad que es difícil de aceptar, de digerir por muchas cosas, pero es una realidad que está ahí, y tienes que integrarla. Y yo creo que cuando nos saltan todas las noticias no somos conscientes de la magnitud, y yo creo que al conocer la valla y el paseo surgieron muchas dudas. O sea, la gente no salió de ese paseo, aparte que fueron unos cuantos kilómetros, salieron
obviamente más preguntas que respuestas, que es lo que también pretendíamos. Bueno, pues yo en el centro contigo conocí a un chico que se llamaba Hassam, marroquí, de unos... Bueno, creo que tenía un año menos que yo incluso, aunque medía 1,90 m y era un monstruo. Y este chico me contó que llevaba 5 años de su vida yendo a un gimnasio, entrenando 3 horas al día nadando, porque su sueño era cruzar a nado el estrecho y llegar a España. Claro, a mí me contó esto y yo dije, estás loco, ¿cómo vas a...? O sea, es humanamente imposible hacer eso. Pues me contó que estuvo 5 años entrenando, que ahorró, que se compró un traje de buzo y que un día de madrugada salió a nado, al estrecho. Y estuvo nadando 13 horas seguidas, sin descanso, 13 horas, hasta que tocó tierra. De hecho, me contó que cuando ya le vio la guardia costera, que se desmayó del esfuerzo, que tenía todos los músculos agarrotados, que no se podía mover. Y con tan mala suerte que después de este esfuerzo inmenso, pues llegó a caer en Gibraltar. Que en Gibraltar te meten en la cárcel si haces eso. Y, o sea, aparte, pasó todo ese calvario para encima luego estar 7 meses en la cárcel y después cruzar la frontera a España. O sea, a mí esa historia me pareció totalmente surrealista. Dije, como alguien tiene la fuerza mental, ya más que física, la fuerza mental como para afrontar ese desafío y el saber que te puedes morir perfectamente. De hecho, lo más normal es que se hubiese muerto intentando eso. Y me acuerdo que lo contaba con una tranquilidad como, bueno, pues lo conseguí. Y no sé, a mí me dejó toda esa noche súper, pero súper tocado, súper como, Dios, ¿cómo puede alguien llegar a...? O sea, ¿cómo de cuánta ansia tienes que tener de la libertad o de qué estás huyendo para plantearte hacer algo así? Yo tengo varias, pero a mí creo que la mujer que os conté del CETI me pareció muy interesante porque ella llevaba 3 años allí y parecía que su situación no iba a cambiar, pero ella no lo vivía con desasosiego. Y a mí me impresionó muchísimo la paz, porque también el camino que hacen las mujeres es muy diferente al de los hombres, pues porque te enfrentas a otro tipo de violencias y a otro tipo de cuestiones. Que de hecho a raíz de la primera vez que yo fui con Josema, luego yo decidí hacer todos mis TFMs siguientes sobre migraciones porque me pareció una cuestión muy interesante. Y ella me dijo, sí, yo lo he pasado muy mal, yo he visto gente que se quedaba en el desierto, pero dice, pero ahora hay paz y aquí estoy tranquila. Y yo de lo poco que me comuniqué con ella fue como me transmitía mucha paz y había días que ya yo la veía, tenía un cuarto para ella sola, entonces yo la veía que se quedaba como tienen como unos portalitos y entonces se quedaba ahí sentada tranquilamente y entonces yo me sentaba a su lado y había veces que solo me miraba, se reía y ya está. Y nos hacíamos así un poco de compañía mutua, pero claro, es que mi francés es muy limitado y su español era muy limitado, ¿entendés? No daba para más la conversación. Y después yo me acuerdo mucho de Ahmed, que no he visto una persona con una sonrisa más guay. Y después, este año hemos tenido también la suerte de que ha venido Alex Martínez Grueso con nosotros. Alex tiene una discapacidad, pero yo creo que qué bonito ha sido ver a Alex en este proceso, él de voluntario, y me encantó una cosa que me dijo Ahmed, que Ahmed pues perdió a muchos compañeros en el desierto, tenía cicatrices, o sea, tampoco querían, muchas veces nuestro plan con ellos era acompañarles, no que nos contasen todo, porque obviamente es una experiencia traumática para ellos a veces revivirlo. Entonces, si ellos querían y salía de ellos, nos lo comentaban. Y yo recuerdo que
Y Ahmed me miró y me dijo, qué suerte tenéis de tener a Alejandro con vosotros porque os debe enseñar un montón de cosas, porque Dios le ha puesto aquí para que nos enseñe a todos muchas cosas. Y me pareció también tan bonito y tan de Dios esa frase y es una persona que él sí que había también perdido muchos compañeros. O sea, no hay ninguna historia que te cuenten en el CETI en el cual todos hayan llegado. Pues bueno, yo he de admitir que al principio sí que tenía un poco de miedo, ¿no? Porque entras ahí a un sitio que no conoces, que está lleno de hombres que miden casi 2 metros, fortísimos, pero fortísimos. Y pues es sobre todo lo que comentas, de todo el tema de los prejuicios, ¿no? De que pues al final lo que oyes por la tele es con la idea con la que vas, tristemente. Pero bueno, no. Pasan 2 días y te das cuenta de que son chavales como tú, que tienen las mismas ganas de vivir la vida que tú, las mismas ganas de jugar y de hacer el moñas todo el día. Y es algo que me parece también, con respecto a lo que decías antes, que tenía que conocer todo el mundo, yo creo que es algo que tiene que conocer la gente, que es muy distinto a cómo te lo cuentan a cómo luego es. O sea, son personas que tú las ves y si no sabes nada de ellas, pues puedes llegar a tener miedo a, pues joder, a ver por lo que ha pasado esta persona y con las intenciones que viene y tal, y no sé qué. Pero es que luego la conoces y es que son de las personas más puras que he conocido en mi vida, yo creo. Como, no sé, a mí me asombró mucho todo eso, la verdad. Y no, yo el primer día estaba asustado, pero el resto de días, vamos, me moría de ganas por ir ahí y no sé, y estar con ellos, que me contasen sus experiencias y saber de su vida. O sea, Yo creo que mi experiencia no fue tanto de pasar tanto tiempo con los chavales, sino de ver que realmente todos los chavales estaban haciendo algo. Entonces yo tenía que vigilarles a ellos un poco. Pero yo también me sentí muy acogida en el CETI. Desde el minuto 1, Josema me dijo, te tienes que acercar a esta persona y para que os diga qué actividades hay que hacer. Y poco a poco no nos fuimos abriendo solo a una de las ONGs, porque hay diversas ONGs que están ahí, sino que también luego pudimos hablar con las chicas del servicio jurídico, con los trabajadores sociales, con los mediadores, con el director del centro, con las chicas de Cruz Roja que hacen toda la parte de reconocimiento médico. O sea que luego también fuimos descubriendo la cantidad de realidades que hay dentro del CETI y de personas que realmente hacen diversas actividades. Pues porque había una cosa era los juegos de deporte o los talleres de música y otra cosa, pues por ejemplo, el pintar murales, el ping-pong o que incluso había para cortar el pelo. Entonces, pues eran diferentes actividades que estaban gestionadas por diferentes ONGs, entidades y que además también nos acogieron todas súper bien. Entonces era llegar y ya yo el último día ya me sabía quién iba a estar de vacaciones y los trabajadores sociales a dónde se iban a ir de vacaciones y cuándo iban a hacer las cosas. O sea que también nos integraron dentro de la dinámica y fue como un espacio acogedor, pero decir que en relación a la primera vez que yo fui había cambiado bastante de aspecto el CETI. Era más colorido la segunda vez que yo fui que la primera. La primera me impresionó un poco más. Estamos pensando. Yo la primera vez que fui a Melilla, mi texto podía ser perfectamente Jesús enfadándose en el templo con los mercaderes. Esa fue mi primer año, yo tirando todo. Y este segundo año creo que podría ser perfectamente el sermón de las bienaventuranzas en el monte. He salido mucho más consolada este año
he visto muchísima bondad, he visto cómo gente que ha llorado ha sido consolada y está siendo consolada por una cantidad enorme de personas y a pesar de que, pues eso, que hay personas que lloran, también hay personas que trabajan por la consolación de esas personas. Entonces, me quedaría con las bienaventuranzas este año. Yo creo que la parábola de los talentos, porque estas personas son personas que han huido de sus casas y que no tienen prácticamente nada, y aún no teniendo nada, están logrando lo imposible, están usando todas sus bondades, todos sus talentos para conseguir su sueño, que es llegar a Europa y estabilizar su vida. Y no sé, me parece muy bonito, como con mucha relación, ¿no? Les han dado, o bueno, sí, y lo saben aprovechar muy bien, muy bien, seguramente mejor que cualquiera de nosotros. Yo creo que mi forma de acompañar ha cambiado a raíz de los 2 Melillas, porque yo en este año iba a ver qué cosas les surgían a ellos y cómo lo vivían, y ha sido un gusto. Yo a veces no me emocionaba la situación, sino me emocionaba de las emociones que ellos tenían al tener una situación así. Y yo creo que mi forma de acompañar y acompañar desde el, bueno chicos, tenéis esta mañana para hacer estas cosas, y que ellos lo gestionasen y que saliese de ellos a hacer cosas, yo creo que eso ha cambiado mi forma de acompañar, y que bueno, que ya son muy mayores. Yo creo que la manera en la que tengo, la manera que tengo de implicarme en ciertas cosas. Un texto que tratamos en Melilla fue un texto del Papa en el que hablaba sobre la globalización de la indiferencia. Y yo es algo que desde Melilla tengo muy presente, como todas estas situaciones son situaciones que vemos por la televisión o vemos por los medios, pero ¿qué hacemos realmente nosotros? Nada, ¿no? 100 chavales han saltado la valla. Bueno, vale, es terrible, han muerto la mitad de ellos, pero yo no hago nada. O todas estas situaciones que vemos de injusticia social, como todo eso, pues yo he notado que ha cambiado mi forma de querer implicarme en todo eso. O sea, yo llevo haciendo voluntariados mucho tiempo, pero sí que es verdad que era como algo mucho más puntual. Como, bueno, pues cuando sale algo, lo hago, si me viene bien. Y yo creo que después de Melilla, después de ver todo ello y reflexionar sobre ese texto, como que de alguna manera necesito implicarme de manera más profunda en todas esas cosas. Como de verdad formar parte de manera continuada de algo y no puntualmente o de vez en cuando, como cuando a mí me viene bien. Muchas, yo creo que son muchas, porque sales con, pues un poco lo que decía Javi, al final es muy fácil, o sea, por ejemplo, por poneros un ejemplo, nosotros conocimos a muchos chavales que habían estado en el famoso salto que hubo en Melilla, que salió tanto en los medios y que ha sido tan criticado por algunas organizaciones. Nosotros conocimos a las personas que habían visto ese salto masivo y nos llevamos pinceladas, no lo querían contar obviamente, pero nos llevamos pinceladas de lo que ellos habían sufrido. Entonces yo creo que te revuelve el... Yo creo que a veces la queja un poco más tonta de joder, es que no me dejan el coche para no sé qué, y yo pensando,
bendito tú que tienes coche y que hasta podido sacarte el carné. Entonces, como dice Josema, el niñato tricantino. el, te revuelve a veces esas cosas, porque a veces que sí que es cierto y yo creo que es muy bonito estas oportunidades para conocer otras realidades totalmente diferentes. Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con Belén. Yo, por ejemplo, esto ya es más personal, pero después de la experiencia de Melilla, yo me fui con mis amigos de la universidad a Málaga, a un viaje, pues, de pasárnoslo bien. Y yo me acuerdo que estaba todo el día diciendo, como sintiéndome mal, diciendo, como, estoy aquí viviendo mi mejor momento, o sea, estoy perfectamente y vengo de ver todo lo contrario y como a mí esos días me revolvió mucho, o sea, era como que no, sentía que no, como que no me merecía eso, como que, no sé cómo explicarlo, pero una sensación muy rara, una sensación de que se me había quedado algo más por hacer y que no podía simplemente cambiar el chip y ponerme a disfrutar, como si nada hubiese pasado. Yo creo que un trato humano. En esto no me acuerdo exactamente de las palabras que fueron, pero a mí lo que me llegó es que habían sentido por primera vez que vivían y no que sobrevivían, sino que alguien les trataba como iguales que son. Y sí, yo sobre todo creo que eso, el trato humano que les dimos. Yo creo que el sentimiento de comunidad, porque igual que en los campamentos de vez en cuando se crea un ambiente de tribu espectacular, sí que es cierto que en una experiencia como Melilla es fácil que no se cree o que se cree solo en el grupo de los chicos de Tres Cantos, pero también se creó con los chicos del CETI y fue muy bonito. De hecho, ahora va a contar, yo creo que le voy a decir a Javi que lo cuente él, que el último día tuvimos una suerte espectacular y de hecho Josema lo vivió conmovido desde el coche porque le tocaba a él llevar la furgoneta, pero creo que es precioso porque nos vinieron a despedir los chicos del CETI a nosotros cuando nos subimos al ferry. Y no solo los chicos del CETI, vinieron también el personal del CETI a despedirnos y a la cola del ferry. Y bueno, yo creo que Javi lo va a contar mejor que yo. Para mí eso fue como el, vale, hemos hecho algo de verdad. O sea, el que aparezcan de repente 40 personas en un puerto, 40 personas que conoces de hace 10 días, pero, o menos, sí, pero que vayan allí como si te conociesen de siempre, como hacen como ha contado antes Belén, como las despedidas que hacen a sus amigos, pues venían a despedirnos exactamente igual. Y yo me acuerdo de estar allí, que eran más ellos que nosotros incluso, y no sé yo, fue un momento, yo creo que de los momentos más bonitos que he vivido de eso, esas personas allí que te conocen de nada y que has conseguido calar tanto en ellos como para que te hagan una despedida a lo grande, como casi si fuese una fiesta. Y sí, sí. ¿Cómo hacen ellos? Ah, bueno, claro, ellos tienen que ir, bueno, van andando, creo que todos fueron andando, ¿no? Casi todos. Y no sé exactamente la distancia, pero el CETI estaba bastante lejos del puerto, 40, sí, incluso más, yo creo. Sí. Pues sí, y vinieron todos a pie a las 11, creo que nos íbamos, y ahí estaban. Y, y sí, sí, pues ahí estábamos arriba, que incluso uno de ellos nos hizo ponernos en corro y dio un discurso que, bueno, no entendimos porque lo dio en ah, no, ¿ah, sí? Ah, es verdad, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, sí, bueno, ese hombre era un personaje. Sí, se llamaba Steven y era como el alma del grupo, es el carisma. Y sí, me acuerdo que hizo un corro, nos pidió a todos que nos pusiésemos en corro y, y dio un discurso como de agradecimiento por todo lo que habíamos vivido. Y bueno, yo recuerdo una cantidad de lágrimas de todo el mundo, pero no sé, es que no tengo palabras para explicarlo porque fue algo tan
O sea, no es nada verbal, fue, sí. Sí. Fue muy bonito y aparte luego cuando ya pensábamos que encima se pusieron todos, cuando van al puerto, aparte de ir andando, se ponen guapos. Porque claro, es una despedida y es una ocasión especial. Entonces ves que se ponen pues como las mejores ropas que tienen y entonces también lo quieren hacer con eso especial y estaban haciendo fotos con todos ellos, dándose abrazos y aplaudiéndonos luego cuando nos fuimos. Y Hacían como una especie de pasillito. pasillito y nos iban aplaudiendo mientras pasábamos. Y entonces, y luego cuando pensamos que no podíamos ser más, cuando ya tenía yo que recomponernos cada uno nuestras lágrimas y yo aparte de todos, Belén y José dentro del coche, qué bonito lo he visto, ¿no? Porque nos estaban esperando fuera y entraron con nosotros. Ya cuando pensamos que no nos podíamos llevar más sorpresas, estábamos en la fila casi a punto de pasar los controles y vinieron los trabajadores del centro a también despedirnos y darnos las gracias porque también se habían sentido acompañados por nosotros y también habían podido como yo creo que ellos profundizar en su experiencia y nosotros en la nuestra y fue también muy bonito ver que también están tan rodeados de un equipo humano que también se preocupa y que también llegamos al equipo humano que trabajaba con ellos. Eso sí, claro, imaginaros todo los lloros en el ferry cuando llegamos de todo el mundo, pues es pues una experiencia pues muy de Dios, la verdad. Esperanza. Humanidad. Yo creo que en un momento en el cual la comunidad a lo mejor no es tan central, el lavatorio de los pies te recuerda de la importancia de que no estás solo y te recuerda tu fragilidad y te recuerda que tienes a gente a tu alrededor y gente que a lo mejor no tienes por qué conocer o que sean tus mejores amigos, pero que pueden ser luz en cualquier momento. Y yo creo que es importante transmitir que en cualquier momento te puedes cruzar con alguien y de repente una sonrisa o un qué tal puede ayudar a esa persona en determinado momento. Y el poder ser luz, yo creo. Sí. Yo en una dimensión más relacionada con el voluntariado creo que es muy importante esto de los actos de servicio desinteresados, por pura humanidad, por puro amor al prójimo. Al final, el que más se lleva de todo eso eres tú. O sea, yo salgo de los voluntariados, pero yo salí de Melilla con una sensación de como si me hubiesen lavado los pies a mí, en vez de yo lavar los pies a ellos. No sé, yo creo que es muy importante educar en esto.
Bueno, pues hemos empezado desde la parroquia un proyecto que llamamos Proyecto Rotonda, que consiste básicamente, bueno, son varias actividades y de momento hemos empezado a hacer una serie de acompañamientos con chicos o chicas que vienen de la línea de la Concepción, que por las razones que sean necesitan venir aquí a Madrid. Entonces nuestra labor consiste en acompañarlos el tiempo que necesiten, ya sea porque tienen que hacer aquí trámites o porque tienen que venir a recoger algo o tal. Y, y eso, pues con esta actividad lo que queríamos era, pues, lo que ha dicho Josema, que no se quedase simplemente en esos 12 días de verano, sino llevar eso mucho más allá, llevarlo, lo que comentaba antes de no quedarte en actos puntuales de cuando me venga bien y tal, sino que sea algo perpetuado en el tiempo y como estar ahí disponible para todo lo que necesiten. Entonces eso, de momento hemos tenido una experiencia, un chico que se llama Sise, que venía de la línea, y fuimos una compañera que vino, a Melilla y yo, a acompañarle el día por Madrid, y la verdad que también muy... Yo llevaba, bueno, lo de Melilla fue hace ya, pues fue el verano pasado, y obviamente esas cosas pues se te apagan un poco, pero a mí el volver a tener un contacto con, con él y me recordó mucho a todo lo de Melilla, y no sé, o sea, estuvo muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento con el proyecto y espero que pueda seguir adelante. Yo luego también creo que en catequesis es importante mantenerlo con ellos y que ellos sigan siendo testimonio y que lo sigan compartiendo. Pues hoy en el lavatorio de los pies, pero que también pueda salir en alguna oración, porque al final es una experiencia muy intensa que poco a poco hay que ir integrándola. Y ir integrándola también implica pues un acompañamiento así más espiritual con ellos para que la vayan procesando y que no se quede solo en qué bonitos esos 11 días, sino que esos 11 días sean raíz de algo que pueda brotar. ¿El qué? Ah, sí, bueno, eso es otra cosa que tenemos pendiente que todavía no hemos llevado a cabo, pero también tenemos pensado ofrecer un servicio de clases de conversación de español para chicos que necesiten, pues, o bueno, la mayoría supongo que no aprender desde cero, sino que tengan la oportunidad como de hablar en español con alguien, pues más de 10 minutos, para que puedan coger soltura y eso. Y también teníamos, bueno, teníamos pensado otro recurso. Tenemos pensado hacer una base de datos en la que vamos a recoger datos acerca de sitios en Madrid que puedan ofrecer servicios, pues como duchas o lugares para dormir o sitios para comer o como ese tipo de servicios básicos. Recopilar esa información y tener una especie así de feedback para que cuando vengan chicos pues, de los sitios que vengan, por ejemplo, de la línea de la Concepción, que necesiten tener una estancia unos días en Madrid por lo que sea, pues que tengan disponible esa serie de recursos. Sí, 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 se haría en formato clases online, sí. Sí, 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 sí. Ujú. 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 Sí. O sea, yo creo que ellos, a ver, obviamente no es que vivan en la calle, ni no, simplemente que ven la vida, comparan la vida allí y la vida en Europa
y a ellos obviamente lo que les llama es venir a Europa, tener un trabajo, formar una familia y tener una situación mucho más estable que la que posiblemente tienen en su país. Que no quiere decir que todos en sus países estén en una situación extrema de pobreza, algunos sí, pero que, o sea, lo que tú dices es, yo creo que la mayoría de veces es eso, la comparación de los dos mundos, se puede llamar, porque son dos mundos totalmente distintos, y la ambición que ellos tienen por tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Yo creo que, aunque parezca muy raro, se puede comparar a por qué una persona joven, ingeniera en España, sale y no encuentra un trabajo decente, en cambio decide emigrar a Alemania y en Alemania se le va a reconocer su trabajo. Creo que tiene una parte de entender cuáles son las condiciones y que hay sitios con mejores condiciones y que persiguen eso a veces. Luego también hay otros casos, pero yo creo que también tienen ese perfil de buscar otro. Lo que pasa es que también hay que entender que no es lo mismo para nada. Yo, Alemania, con mi DNI, tengo por suerte que encima es incluso espacio Schengen y no tengo ni que llevar pasaporte. En cambio, ellos, pues es un viaje de 2 años y medio en el cual se juegan muchas cosas, incluida la vida. Y cambia mucho. De hecho, tuvimos una reflexión bastante interesante en relación al pasaporte con los chicos y la importancia de determinados pasaportes y de determinados documentos de identidad que no sabemos la suerte que tenemos del espacio también en el cual pues hemos nacido